te pongo a grabar. Ahí, ya estamos grabando, Merce. Bien. Bueno, muy lindo volver a verlas, a volver a estar juntas, a volver a estar juntos. Hoy vamos a trabajar sobre la década del 60 y el principio de los 70. Ustedes vieron en las clases anteriores con Esteban de Gori, con el profesor que dio los teóricos hasta ahora, vieron cómo el mundo, fines de los 50, principios de los 60, era un mundo bipolar. Esto quería decir que había como dos grandes bloques políticos y económicos a nivel mundial, uno hegemonizado por Estados Unidos y todo lo que es el bloque occidental, y otro hegemonizado por la Unión Soviética, que conducía el bloque oriental o el bloque comunista, si quieren llamarlo. Este mundo bipolar se construyó a partir de lo que queda de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan las clases hasta ahora, digamos, ¿no? Recuerdan también que Esteban había hablado que luego de la Segunda Guerra, el Plan Marshall, que era un plan de reconstrucción económica para la Europa de posguerra, ¿no? Y para ir generando una lógica de un estado de bienestar, un estado social que permitiera, de algún modo, disputar en términos económicos, políticos y culturales el avance de ese nuevo bloque que se constituye, que es el bloque comunista, ¿no? Digo, a partir de ahí se va construyendo como modo de relaciones internacionales lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Estamos en tema? ¿Se acuerdan de lo que vieron en la última clase? ¿Sí? Bien. Este mundo bipolar, que además constituyó estructuras militares vinculados a lo que fue la OTAN, que Esteban lo menciona en sus clases, ¿no? El Tratado del Atlántico, de la Alianza del Atlántico Norte en términos militares, y del lado del bloque oriental, hegemonizado por la Unión Soviética, se organiza el Pacto de Varsovia o el Tratado de Varsovia, que también es un bloque militar que de algún modo se arma para contrarrestar esta puja de geopolítica que se va a desarrollar a nivel internacional. ¿Sí? ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Estamos en tema? ¿Sí? Bien. En esta lógica de este mundo tan, que aparece como un mundo muy rígido, donde una de las industrias más importantes va a ser la industria militar que se va a ir desarrollando, no pensando en una tercera guerra mundial, porque si recuerdan, la Segunda Guerra Mundial culmina con la aparición de un arma absolutamente letal que fue la bomba atómica, ¿no? Es decir, el peligro de una tercera guerra mundial implicaba la perspectiva, por primera vez, de una destrucción del planeta, en términos de la capacidad armamentística. Pero entonces, estos dos grandes bloques, y esta industria militar que va a ser fuertísima y que sigue siendo fuertísima hasta el día de hoy, en términos de recursos, en términos de esfuerzo y en términos de lo que significa el poderío económico de esta industria militar, va a estar en función de una cuestión coercitiva, no de implementación de la guerra, sino de la posibilidad de que si hay una guerra, existe la posibilidad de letalidad del enemigo, en ese momento llámese el otro del interbloque, digamos, ¿no? Es decir, si Estados Unidos manejaba la bomba atómica, la Unión Soviética y con todos sus países periféricos va a intentar también avanzar en armas masivas de destrucción. Entonces había como una política, por un lado, diplomática, de ver de cómo esta Guerra Fría se consolidaba en términos de no agresión, pero a su vez también estaba la amenaza del garrote. Si algo ocurre, tenemos la capacidad militar para avanzar contra el otro bloque y los países periféricos de ese otro bloque. En América Latina, ustedes recuerdan también
antes de entrar en el tema, que Esteban hablaba de esta lógica del imperialismo norteamericano de generar estados de bienestar con una lógica de instituciones democráticas, ayudaba a la perspectiva de que se congelaran los conflictos sociales y las demandas populares. ¿Se acuerdan de esto que había mencionado Esteban, no? Bien. ¿Qué ocurre en América Latina? En América Latina, a fines de los 50, en 1959, aparece la Revolución Cubana. 1 de enero de 1959, los barbudos de la Sierra Maestra, conducidos por Fidel Castro, Che Guevara, etcétera, etcétera, en contra del régimen autoritario de Batista, que era el presidente títere cubano que respondía a los Estados Unidos, luego de un largo proceso de acumulación de poder popular y de un desarrollo de la guerrilla del Foco y demás, logran triunfar y avanzan sobre La Habana y toman el poder en enero de 1959. Este proceso, que en otros países de América Latina se había ido dando en términos de levantamientos populares, Esteban también habló de Guatemala y la intervención de Guatemala, la intervención militar de Estados Unidos en Guatemala en el año 56, etcétera, etcétera. Esta revolución, que en realidad lo que intentaba era transformar la sociedad cubana, que en realidad era considerado como el prostíbulo de Estados Unidos, por las cosas que sucedían en ese país y de la mano de Batista, inmediatamente pasa a ser un conflicto que Estados Unidos no se podía permitir, no solo como ejemplo para el resto de América Latina, que luego lo va a ser, el triunfo de la Revolución Cubana, sino que rápidamente, por las características que tenía el proceso de la Revolución Cubana en términos de un proceso más vinculado a una idea de una sociedad más igualitaria, todavía ni siquiera era una idea del socialismo en términos comunistas, como termina consolidándose, era una situación de mayor conflictividad respecto a un proceso tan cerca de Estados Unidos que se planteaba una alternativa a una construcción del mundo capitalista. Y es ahí que inmediatamente Estados Unidos comienza a organizar una invasión a Cuba, como ya había hecho Guatemala y como había hecho otros países de América Central, una invasión directa para obturar y derrotar al régimen de Fidel Castro. Esto va a ocurrir en el año fines de los 60, principios del 61, esa famosa invasión que tan lindo lo narra y lo canta Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, para aquellos que tenemos más edad, seguramente por ahí las jóvenes no lo conocen, que fue la invasión a la playa Girón, que es repelida por las tropas, por las milicias populares del ejército cubano, y que a partir de ahí la Revolución Cubana pide ayuda y se vuelca a un vínculo con la Unión Soviética y el bloque oriental en este mundo bipolar. ¿De qué modo la Revolución Cubana se vincula? Fundamentalmente pidiendo ayuda para defenderse en caso de una futura agresión, y es ahí que creo que Esteban también lo menciona en su última clase. En el año 61, en el año 62, la Unión Soviética instala misiles atómicos en el territorio cubano. ¿Y por qué esto era complicado? Porque era la primera vez, ustedes no sé si vieron en las clases que dio Esteban, que Estados Unidos, desde la Primera Guerra Mundial, participó de todas las guerras, pero es el único país a nivel internacional que participó de todas las guerras, pero nunca tuvo guerras en su propio territorio. Esto le permitió no solo controlar el mundo, sino además no tener costos en vidas humanas y costos a nivel económico en su propio territorio. Digo, esta es una ventaja importante de por qué Estados Unidos pudo sostener y crecer durante la Primera Guerra Mundial y pasar a ser el país hegemónico en el mundo occidental, y luego también en la Segunda Guerra Mundial, tan sangrienta y con tanta destrucción de ciudades y de la economía de esos países, Estados Unidos también vuelve a crecer
y se transforma en un gran imperialismo porque no tuvo consecuencias reales en sus propios territorios, y en realidad su aparato industrial, su aparato militar y su aparato de control del espacio pudo avanzar en términos que otros países no pudieron, ¿no? Digo, piensen que durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los países que más sufrió pérdidas humanas y también destrucción de su economía fue la Unión Soviética, ¿no? Junto con Polonia y con el sudeste asiático. Entonces, Estados Unidos tiene esa ventaja, que participa de todas las guerras, pero nunca en su propio territorio. La instalación de los misiles soviéticos en Cuba, a muy pocos kilómetros y millas de Estados Unidos, era la primera vez que podía producirse una guerra en su propio territorio, ¿sí? Y es ahí que entonces Estados Unidos transforma su estrategia de hostigar militarmente, de invadir, como invadió Guatemala en el 56 y otros países de Centroamérica, y lo que hace es una política de romper relaciones económicas y generar un bloqueo económico hasta el día de hoy, que Cuba sigue sufriendo un bloqueo económico a nivel internacional impuesto por lo que es la alianza del mundo occidental. Esto va a transformar que por primera vez en América Latina, ¿se acuerdan que Esteban también en general habla de que este miedo al comunismo o a lo que es el bloque oriental, consolidada en la Unión Soviética como uno de los bloques hegemónicos, se va a trasladar a la periferia? ¿Se acuerdan que decía que la disputa geopolítica traslada la bipolaridad hacia la periferia? Bueno, en el caso de Cuba es muy claro que la salida que tuvo el pueblo cubano fue aliarse con la Unión Soviética para que esa revolución pudiera sobrevivir. Esto también le va a traer consecuencias a futuro a la revolución cubana, pero ahora la posibilidad de poder sobrevivir y continuar. Merce, banca un toque. Flor, Merce, esa Laura, voz la conozco. Laurita, sí, soy yo. Laurita, ¿puedes mutearte el micrófono, porfa? Ahí va, listo. Gracias. No hacía falta de verte que te conozco esa voz. Mirá. Flores es la ayudante de la otra comisión de las 7 de la tarde, para los que no la conocen. Bien, entonces, hay América Latina, que ya de algún modo formaba parte del bloque occidental hegemonizado por Estados Unidos, claramente pasa a ser un conflicto importante en términos de la Guerra Fría entre los dos grandes bloques. ¿Qué hace Estados Unidos frente a esto? Ya no puede invadir, bloquea Cuba, pero a su vez plantea la necesidad de llevar una política al estilo de lo que hizo en la reconstrucción europea, que en Europa se llamó el Plan Marshall, en América Latina es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso va a implicar inyectar vía préstamos, vía instalación de empresas, etcétera, etcétera, capital en América Latina para evitar que la desigualdad existente en el continente se transforme en focos revolucionarios que cuestionen el mundo capitalista de América Latina y el control estratégico de Estados Unidos en el continente, ¿sí? Ahora bien, eso no es gratis, no ocurre porque sí, y a su vez se va a ir dando a nivel internacional, sobre todo en el sudeste asiático, sobre todo en el África, una serie de procesos de países excolonias de la vieja Europa que van a comenzar un proceso de independencia de lo que se llamaron las independencias, independencias tardías o de último momento, que la mayoría de esas luchas de independencia del África y de Asia van a estar vinculados a alguna idea del socialismo. No necesariamente se planteaban construir distintos modelos comunistas en sus propios países, pero sí sociedades más igualitarias, sociedades que mejoraran la calidad de vida de sus poblaciones, regímenes que
iban a plantearse una revolución con cierta autonomía del bloque conducido por la Unión Soviética. Tenemos el caso, por ejemplo, de Argelia, que lucha contra el colonialismo francés. Tenemos el caso de Vietnam, que también lucha contra la hegemonía y el colonialismo francés, una lucha del pueblo vietnamita que va a durar muchos, muchos años. Tenemos el caso de Mozambique, Guinea-Bissau, etcétera, etcétera, viejas colonias portuguesas. Tenemos otros países del África, viejas colonias inglesas. Y la mayoría está planteando una idea de independencias, pero no dentro de la lógica del mundo capitalista, sino más bien de procesos hacia el socialismo. Ya existía la Revolución China, ustedes recuerden que fue en el año 49, el proceso de Mao Zedong, un proceso de una transformación de uno de los países más importantes del sudeste asiático, que se declara socialista y comunista, no subordinada a la Unión Soviética. Tenemos también la independencia de la India, que tiene otras características contra el imperio inglés, que en realidad se va a dar en un proceso de paz, de la tradición de Gandhi, del budismo, de una revuelta popular a través de la paz. Digo, hay un resquebrajamiento o un movimiento muy importante a principios de los 60, de que ese mundo bipolar cristalizado al fin de la Segunda Guerra Mundial y durante los 50 empieza a resquebrajarse. Y la mayoría de estos procesos de autodeterminación y de descolonización van a tener una lógica no solo de generar mayor igualdad en sus poblaciones, sino que van a plantearse esto que Esteban también planteaba en su teórico, de autonomías económicas y políticas. Es decir, la autonomía política venía también con autonomías económicas, y esto implicaba mercados internos, mejorar la capacidad de consumo de sus sociedades, tan desigualitarias, tan inequitables, y va a generar en la vieja Europa y en Estados Unidos fundamentalmente una fuerte crisis, y en los países periféricos del tercer mundo era un momento de mucha esperanza y expectativa de que el mundo podía cambiar, que esta organización internacional que se había gestado y concluido después de la Segunda Guerra Mundial, era posible construir un mundo alternativo a estos dos grandes bloques, ni el bloque soviético ni el bloque capitalista e imperialista de Estados Unidos. Con lo cual, los 60 es un momento de mucha crisis, pero a su vez de mucha esperanza. ¿Se entiende esto? Es decir, había una idea de que los pueblos podían mejorar sus condiciones de vida. Francia estaba en ese momento en dos grandes guerras. Una, la guerra de Argelia, que concluye en 1962 con el acuerdo de Vian en Argelia. Si a alguien le interesa, hay una película muy linda que se llama La Guerra de Argel, que vale la pena verla porque va a servir para la materia cuando veamos los 70 y la guerra contra insurgentes, la metodología que hoy lo vamos a mencionar, pero lo vamos a trabajar más en la clase que viene. Y estos acuerdos de Vian llegan a un acuerdo con el Movimiento de Liberación Argelino, que autoriza que se genere un referéndum en Argelia, para ver si se descolonizaba Argelia y se independizaba de Francia. Finalmente el referéndum gana la autodeterminación del pueblo argelino, y es así que en este referéndum culmina con el 3 de julio del 62, que Argelia declara su independencia de la vieja metrópoli francesa. Francia en ese momento estaba muy comprometida también, porque estaba en plena guerra de Indochina, contra el movimiento de liberación vietnamita. Esa guerra la va perdiendo, a tal punto que a mediados de 64-65, Francia se tiene que retirar como actor principal de la guerra contra el pueblo vietnamita, y ahí es donde interviene Estados Unidos para controlar
el sudeste asiático, lugar esencial, estratégico en su dominio del poder mundial. Y es ahí que Francia se retira, 64-65, y se incorpora a Estados Unidos en lo que fue la famosa guerra de Vietnam. Famosa guerra de Vietnam, que Estados Unidos termina fracasando a principios de los 70, y termina la liberación del pueblo de vietnamita de la mano de un líder que llevó adelante esta guerra llamado Ho Chi Minh. Pero el sudeste asiático, ustedes recuerdan que Esteban había hablado fuertemente por el peso de Japón. China ya era un gobierno socialista de la mano de Mao Zedong, un lugar de mucha riqueza en términos de petróleo y de control territorial geopolítico a nivel mundial. ¿Qué ocurre en Estados Unidos a principios de los 60? ¿Qué ocurre en Estados Unidos a principios de los 60? Voy a hacer una pequeña salvedad que pareciera que no tiene que ver con esto, pero todo tiene que ver con todo, como diría alguien de la historia. El avance de la industria, de las industrias, comienzan a generar una serie de nuevos inventos. Para el mundo de la mujer hubo un avance fundamental a principios de los 60, que es que los laboratorios medicinales ponen a la venta la famosa píldora anticonceptiva. ¿Sí? La píldora anticonceptiva va a ser fundamental para cualquier mujer que comienza a plantearse la posibilidad de tener relaciones sexuales más libremente, sin el miedo a que tener relaciones sexuales implica quedar embarazada. Y es ahí que la mujer empieza a apropiarse de su cuerpo, y comienza a decidir qué decisión tomar, con quién quiere tener relaciones, con quién no quiere tener relaciones, y en general aparecen fuertemente, esto no quiere decir que no existiera previamente, porque siempre existió, pero existe la posibilidad, más allá de las creencias religiosas, de relaciones prematrimoniales, con libertad de sexual y demás, y que va a ir avanzando en una cosa fuerte, en la liberación de la mujer, en términos, ya no solo lo tenía en el mundo del trabajo, pero sí en un lugar de la sociedad que disputa, lo digo disputa, quizás es muy fuerte, pero en todo caso empieza a cuestionar su rol en la sociedad, y sobre todo comienza de algún modo a discutir también las relaciones entre hombre y mujer, lo que hoy llamaríamos a discutir el patriarcado. No era tan claro la discusión del patriarcado, más allá de que en Francia en los 60 existía una intelectual llamada Simone de Beauvoir, que había avanzado mucho con la idea del feminismo y demás, pero en todo caso se va dando un camino, que ustedes saben que estos procesos son largos, son construcciones colectivas, son de avances y retrocesos, pero en todo caso empieza muy fuertemente a plantearse el tema de la liberación de la mujer, y la píldora anticonceptiva fue muy importante en términos de su capacidad de decidir qué hacer con su cuerpo. No fue lo único, pero fue un tema fundamental para la autonomía de las mujeres respecto al tema del amor. Y por otro lado, también va a haber una cuestión muy importante, que cuando Estados Unidos se incorpora fuertemente, nuevamente, a una guerra en el sudeste asiático, en la guerra de Vietnam, y esa guerra no solo derrama dinero para nuevamente, fuertemente, el aparato militar norteamericano, sino que cuando se instala Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y al poco tiempo comienzan a llegar a Estados Unidos los barcos, no con el triunfo, sino con las famosas bolsas negras de cadáveres de ciudadanos norteamericanos, peleando nuevamente en una guerra tan lejos que el conjunto de la sociedad norteamericana no entendía, comienza a haber un proceso muy fuerte de cuestionamiento civil al régimen norteamericano, a ese régimen bélico de la famosa águila guerrera estadounidense. Y acá se va a dar una cosa muy interesante, que va a haber un movimiento de ciudadanos norteamericanos que van a impugnar la guerra de Vietnam desde el lado de no querer ir a participar de esa guerra. Por primera vez hay una revuelta civil
de sectores de la sociedad norteamericana que se rebelan a participar de una guerra. Esto va a implicar que en algunos casos estos ciudadanos o estos grupos de ciudadanos que se organizan para no ir a la guerra van a terminar detenidos por no enrolarse en el ejército norteamericano, y muchos se van a ir a Canadá como modo de no presentarse al ejército norteamericano y participar de la guerra. Este movimiento de conciencia civil norteamericano va también a tener un correlato muy importante, que en realidad va a venir como conjuntamente, de la población de origen africano en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos hay mucha población negra que ha sido llevada durante los siglos anteriores como mano de obra esclava en las grandes plantaciones del sur de Estados Unidos, como fue en el caso también de Brasil y demás, y otros países de América. Esta población negra, que era población norteamericana, sufría lo que se llamó después en Sudáfrica el apartheid, es decir, era una población norteamericana, pero tenía menos derechos que la población blanca de Estados Unidos. Esto era tan tremendo que no solo había una discriminación en términos de servicios de salud, en términos de servicios educativos, en términos del acceso a determinados trabajos, sino que a mediados de los 60, en Estados Unidos todavía, existían transportes para blancos y transportes para negros. Y cuando se avanzó un poco en estas restricciones de esta cuestión de que los blancos por un lado y los negros por el otro, cuando en algunos micros ya se podía empezar a viajar población negra y población blanca, si había un negro o una negra sentada y subía un blanco al colectivo y no había otro lugar para estar sentado, el negro o la negra tenía que levantarse y cederle al blanco su asiento. Es decir, este era el nivel de discriminación de esta sociedad, que por un lado era una sociedad como muy avanzada en términos económicos, moderna, etcétera, etcétera, pero por otro lado tenía enquistado, y todavía lo sigue teniendo, digamos, de algún modo, si vemos lo que pasa hoy con los que matan en Estados Unidos, la policía, ¿no? El caso de Floyd del año pasado, es decir, todavía hay una cuestión discriminatoria muy fuerte respecto a lo que ocurre con esas poblaciones. Y ahí se va a construir un enorme movimiento que va a tener como dos modos de luchar contra este apartheid norteamericano. Uno que va a ser un no violento, que va a estar encabezado por una figura importante que es Martin Luther King, un líder pacifista que comienza a organizar a la población negra para romper este cerco tremendo, discriminatorio que había en ese país, y otro que era el sector más político y más violento, que eran las panteras negras, que van a sufrir cárceles, etcétera, etcétera. Luther King, a pesar de su lucha pacifista, termina tener un atentado y lo terminan matando en las calles de Estados Unidos, y los panteras negras, muchos de ellos terminan prisioneros, condenados a la silla eléctrica, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, ese movimiento, tenemos también figuras como Angela Davis, que era una figura del jazz y que fue muy fuerte en términos de figura femenina, luchando contra la discriminación existente en Estados Unidos, en algunos estados más y en otros menos, pero en todo caso era un momento donde Estados Unidos comenzaba a resquebrajarse a nivel interno del orden constituido durante tantas décadas. Y junto con esta aparición, digamos, del movimiento civil contra la guerra de Vietnam, el movimiento negro contra la discriminación, el movimiento de mujeres contra lo que era el orden constituido, va a aparecer un movimiento muy fuerte vinculado a la música, que va a ser el hippismo, que va a ser
un rock pesado, que va a ser una música pesada y que va a armar una estructura cultural que de algún modo cuestiona el orden establecido en Estados Unidos. Basta ver lo que ocurrió en Woodstock, ese famoso encuentro que duró 24 horas, que finalmente terminó reprimido y demás, además vinculado a la música, vinculado al consumo de lo que sería al consumo prohibido, como la marihuana, el ácido y demás, con una consigna: hagamos el amor y no la guerra, queremos la paz, etcétera, etcétera. Con lo cual es un momento donde Estados Unidos, al interior propio de Estados Unidos, producto de su propia política interna y su política exterior, está como resquebrajada en esta consolidación de ese imperio que hasta ese momento no había padecido grandes conflictos en el statu quo del mundo de los 60. Bueno, en el mientras tanto continúan los procesos de liberación en el África, y en América Latina la Revolución Cubana claramente va a ser, ya son 7 menos 20, bueno, voy rápido, porque ya Jorge Núñez está ahí sentado mirando. En América Latina se va a dar una cuestión muy importante, que efectivamente la Revolución Cubana va a ser tomada como un ejemplo para la posibilidad de construir sociedades más equitativas, más igualitarias, con menos nivel de pobreza. Y además, Cuba tenía clarísimo que su posibilidad de perpetuación de la Revolución Cubana tenía que ver con colaborar y ayudar a otros pueblos para que pudieran llevar adelante procesos transformadores al interior de sus sociedades. Y es ahí donde largan una consigna. Ya el régimen francés y el régimen norteamericano estaba sufriendo fracasos en la guerra de Vietnam, y Estados Unidos Cuba resuelve, por un lado, ir a ayudar a algunos movimientos de liberación de África a mediados de los 60, y luego, en una fuerte decisión, deciden venir a construir un foco guerrillero en Bolivia, en el sur, en el cono sur de la América del Sur. Y es ahí donde viene el Che con un grupo de guerrilleros expertos, no solo de la experiencia de la Revolución Cubana, sino que también de su experiencia en el África, y se vienen a instalar a Bolivia. ¿Por qué se instalan a Bolivia? Genera un foco guerrillero. Porque Bolivia era un lugar central en el cono sur, un lugar que tenía fronteras con varios países: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Y la idea era, y porque además era un país que tenía un territorio que permitía generar un foco guerrillero en la zona de la selva andina, y porque tenía una organización que era la COB, la Confederación Obrera Boliviana, que era muy fuerte en términos de la construcción social del movimiento minero boliviano, y una central obrera muy vinculada y muy ideologizada en términos del Partido Comunista de la época. Como ustedes saben, ese foco se comienza a desarrollar con la idea de ir tomando territorio, ir liberando territorio, y además convocó a una serie de grupos revolucionarios que se estaban constituyendo en el continente latinoamericano para ir en apoyo a ese foco guerrillero en la selva boliviana, y a partir de ahí avanzar en liberar territorio y avanzar hacia otros países. Por una cuestión de trabajo de inteligencia y demás, rápidamente
a Estados Unidos le llegó la información de la presencia del Che en Bolivia. Hay un libro muy precioso que se los recomiendo, que se llama Papá ha muerto, de Raquel, se me fue el nombre, ya me va a venir porque soy una señora mayor y me olvido los nombres, Raquel Robles, muy hermoso, que cuenta, narra, a partir del testimonio de los que acompañaron al Che en Bolivia. Es una novela, pero muy linda hecha, muy preciosamente escrita, el grupo de comando del Che que se salva después que al Che lo matan en Bolivia, en el 7 de octubre del 67, en la famosa higuera, y que para mostrar que era el Che le cortan las manos y se la mandan a Fidel Castro, siempre muy, muy humanamente agradables los sectores imperiales, le mandan las manos para mostrar que era el Che el que había sido fusilado en la higuera, y después el cadáver no se entrega, después se entrega muchos años después, para que se pueda hacer el mausoleo del Che en Cuba. Pero en todo caso, frente al fracaso de esta columna del Che en Bolivia, esos grupos que se estaban preparando a mediados de los 60, 65, 66 y demás, en apoyo al Che en Bolivia, en realidad se quedan en sus propios territorios y comienzan a construir los grupos revolucionarios guerrilleros que van a operar en distintos países de América Latina en pos de sociedades más igualitarias, más equitativas, que después los vamos a desarrollar en la clase que viene, porque ya me estoy quedando corta. Y quiero mencionar una cosa que es muy importante en la época, es que ustedes saben que la Iglesia Católica no solo es una institución que ha dominado durante muchos siglos la vida de los pueblos en Europa, en distintos países, pero en América Latina, por la historia de la conquista y la evangelización que se dio en América Latina, la Iglesia Católica siempre ha penetrado muy fuertemente no solo en los sectores populares, sino también en el Estado y las jerarquías y el poder económico y militar de nuestros pueblos, ¿no? De nuestros países, digamos. Basta saber que hasta la reforma de 1994 de la Constitución Argentina, para ser presidente había que ser católico, apostólico y romano, ¿no? Digo, no podía ser un presidente que fuera agnóstico, judío, evangelista, protestante, además no podía ser presidente de nuestro país, solo tenía que ser católico, apostólico y romano. Y a principios de los 60 se da un proceso de reforma de la Iglesia a nivel mundial, porque están viendo que de algún modo parte de la institución va perdiendo peso en muchos países, sobre todo en América Latina y en África. Y es aquí que se va a dar un proceso de reformas de la Iglesia a nivel institucional, y a partir del 62 y hasta el 64 se va a hacer el Concilio Vaticano II y va a conformarse una idea de un evangelio o una iglesia más cercano a los pueblos. Y ahí, en el año 65, 66, se va a juntar el encuentro, se va a hacer en Medellín, y va a surgir una iglesia que va a ser una iglesia mucho más pastoral, y una iglesia, como decían, que después se van a llamar los curas del tercer mundo, o los curas que planteaban evangelizar con un oído en el evangelio y un oído en el pueblo, ¿no? Esta iglesia que va a ser más cercana, que va a vivir como en la población, que va a ayudar al campesinado, que va a tener distintas vinculaciones con la juventud, una cuestión mucho más solidaria, una iglesia de los pobres. Y esto va a ser muy importante porque la iglesia latinoamericana, en esta idea de una iglesia de los pobres, va a aterrizar en el territorio y va a formar parte también de un generador importante de conciencias de la necesidad de la igualdad, de la equidad de los pueblos y
terminar con ese malestar de la inmensa desigualdad de América Latina y también en el África, donde la desigualdad y la miseria es mucho mayor de la que de algún modo había en América Latina. Y esta iglesia esta pastoral social va a generar importantes líderes, no solo entre los sacerdotes, después vamos a hablar la historia de algunos de ellos, como el cura Mujica, etcétera, etcétera, o el padre Mujica en la Argentina, o el del Cámara en Brasil, o el obispo Enríquez en Chile, sino que va a ser una enorme institución de construcción de militantes de los sectores populares. Va a ser una red social, militante, de aportar conciencia y sensibilidad social, que estos jóvenes van a terminar uniéndose a los grupos de liberación que se van a ir conformando durante los 60 en todo el continente latinoamericano. Siendo las 7 menos 10, yo paro acá, vamos a seguir la próxima clase con esto y vamos a partir de ahí ver los 70. Seguramente me quedaron varias cuestiones, que sé que me quedaron, pero bueno, ahora paro un poco acá, escucho preguntas, intervención, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere discutir? ¿Quién quiere aportar? Dale, vamos, alguno, vamos. ¿Alguna duda? ¿No? Yo tengo una duda. Dale, Adriana. De lo que dijo de los militantes de la iglesia, digamos, que estaban dentro de la iglesia. Sí, ¿no? ¿Cuál es la duda? ¿En qué se termina todo ese movimiento? ¿En qué se termina? Lo vamos a ver la clase que viene. Pero ¿en qué se termina? A ver, por un lado, en las jerarquías eclesiales de América Latina hay países, no Argentina justamente, pero países como Chile, como Bolivia, como El Salvador, como Monseñor Romero, como el del Cámara en Brasil, que desde la conducción de la Iglesia comienzan a tener un sentido social de evangelización en el pueblo. Es decir, que entienden que la Iglesia es un actor más de conciencia social y de ayudar a la liberación de los pueblos y a mejorar los niveles de desigualdad. ¿Sí? Y en esto, vía campamentos, vía jornadas de trabajo, vía retiros espirituales, vía distintas cuestiones, van formando jóvenes que van a ver al Evangelio como un lugar de sensibilidad social y de militancia política social, de alfabetización, de ir con los pueblos originarios a ayudarlos a armar determinadas cuestiones. Es decir, van a constituir una red importante de jóvenes que van a dejar cierto individualismo, sobre todo además algunos jóvenes de sectores de clase media, inclusive algunos de sectores de clase alta, que van a tener una idea de que su servicio está vinculado al pueblo, y no a esa iglesia acartonada, esa iglesia en latín, esa iglesia que la fe no representaba más que una institución de puros ritos, pero que no tenía contenido fuerte en el sentido de la existencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, y ahí se va a formar la juventud obrera cristiana. Como que se separa de esa iglesia que también era parte de esa desigualdad. Eso era mi pregunta, digamos. No entendía cómo se juntaba una cosa con la otra, porque la iglesia también era parte de esa desigualdad. Pero bueno, por eso, este grupo es como que se... Cuestiona esa iglesia de la desigualdad. Cuestiona esa iglesia que perpetúa la desigualdad. ¿Sí? Pero no solo la cuestiona desde el púlpito, la cuestiona desde una práctica social diferente, desde un compromiso diferente con los sectores populares. Era como un trabajo más territorial.
¿no? Acercarse más o no. Es un trabajo más territorial, pero es un trabajo de una concepción ideológica diferente de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no reproductora de las desigualdades y las injusticias sociales, sino una Iglesia activa en romper esa desigualdad y construir un modelo de sociedad diferente. ¿Sí? Sí, Digo, gracias. de hecho, bueno, hay varios de ellos que terminaron asesinados. Digo, no fue gratuito para la Iglesia este compromiso social. Los curas villeros, digo, La iglesia de Santa los Cruz, curas profe. obreros, la Iglesia de Santa Cruz, pero la Iglesia de Santa Cruz está en eso, digo, en esa historia, ¿no? Bueno, el padre Mujica, que ahora el 11 de mayo se cumple el asesinato, creo que 41 años del asesinato por la AAA del padre Mujica en el año 74, ¿no? Sí, pero bueno, Monseñor Romero, que era la máxima autoridad de El Salvador y que lo terminan matando mientras daba una misa. Digo, y tantos otros, digo, y otros curas que inclusive toman las armas, como Camilo Cienfuegos, Camilo Torres, el cura colombiano. Camilo Cienfuegos era un lugarteniente de Fidel, famoso cubano. Camilo Torres es un cura colombiano que toma las armas para luchar por la liberación de Colombia, junto con lo que era el ejército, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es decir, esto genera una construcción social totalmente diferente del peso que va a tener la Iglesia Católica durante la década del 70 y que todavía lo sigue teniendo hoy, ¿no? Los curas villeros, los curas que van a las cárceles, los curas que van a los hospitales, es decir, una conciencia diferente de que los curas no están metidos en las iglesias como una institución jerárquica, beneficiada por el ritual católico, sino que tiene que poner los pies en el barro y generar construcción territorial. Sí. Profe, una consulta. Cuando usted en un momento dijo que hay una alianza para el progreso, en donde se inyectaba capital en América Latina, ¿esto era para evitar los focos de desigualdad, o sea, para evitar los conflictos internos? En realidad no era para evitar los focos de desigualdad, era para poner dinero, para evitar que hubiera movimientos de liberación que laburaran y que trabajaran para construir una sociedad más igualitaria. Era un modo de inyectar plata y meter y empresas norteamericanas que también se instalaron en América Latina, digo, también un modo de colonizar y monopolizar, y lo vemos hoy, digamos, esto lo veremos más adelante, pero son las consecuencias también de los grandes monopolios fabriles, que era un modo de inyectar recursos para evitar que las revueltas populares se produjeran producto de la desigualdad. Después vamos a ver que esto igual, esa vieja concepción que hablaba Esteban de Gorí en el teórico, ¿no? Que cuando las sociedades estaban un poco mejor y tenían más acceso al consumo, no había respuestas populares, no había revueltas populares contra el régimen establecido, que era una cosa ficcional, digamos, de algún modo, ¿no? Era como taparles la boca, profe. Es como tapar la boca, era para taparles la boca nada más, taparnos. Exactamente, pero era un modo también de control territorial y de dominación norteamericana, ¿no? Digo, en esta disputa geopolítica de los dos grandes bloques de los que hablaba Esteban en el último teórico. Sony 57, el profesor Núñez, que es muy riguroso conmigo y quiere a las 7 en punto que yo deje la clase. Vamos a ir terminando, porque si no después me retan privado. Ustedes saben que es muy duro, porque es un comandante rígido, el profesor Núñez. Dejamos acá y la clase que viene retomamos desde el 68 en adelante y vamos a ver los distintos modos también que se va a dar el imperialismo para controlar esta situación de emergentes, el intento de un nuevo orden internacional. Lo digo intento porque obviamente era una disputa muy fuerte entre los dos grandes bloques, ¿no? Pero en todo caso, y ya termino, los 60 es un momento donde la ruptura era posible de modificar cómo se fue organizando el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en dos bloques tan rígidos de dominación a nivel global. Bueno, lindo haberlas visto, un gusto, y conmigo nos encontramos
¿cuándo es? 17 y 18, ¿no? ¿Es así? No. Jorge, ¿vos te acordás cuándo? El lunes que viene, ¿no? ¿El lunes que viene es? No sé, la verdad que no... No me acuerdo, la verdad, después lo chequeamos. No me acuerdo. Bueno, pero si no es el lunes que viene, es el siguiente feriado, lunes y martes, 24 y 28. Bueno, no sé. O nos vemos el lunes que viene, o nos vemos después del feriado, pero bueno, de acá en adelante van a estar conmigo. Y es posible, les digo, que los próximos teóricos sean más largos, porque si no, no vamos a llegar a tratar de ver, posiblemente empecemos en vez de a las 6 a las 5 y media, para tener un poquito más de tiempo para desarrollar lo que nos queda de este viaje que les propusimos, por lo menos para llegar a toda la etapa de recuperación democrática después del 83. Así que bueno, ya igual les vamos a anunciar, pero la idea es hacerlos un poco más largos. Muchas Bueno, gracias. lo dejo con las comisiones, buen trabajo y nos vemos. Profe, gracias, cuídense. No, gracias a ustedes. Muchas Chao, gracias. chao. Espero que les haya gustado. Gracias. Chao, chao.